en esto. ¿Estamos listos? Bendiciones para todos los que ya están conectados. Dios me les bendiga, me les guarde. Vamos a compartir el link a nuestros amigos, conocidos. Qué bueno que nos pueda acompañar. Vamos a ubicarnos en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. ¿Cuántos aprendieron el domingo? ¿A cuántos les edificó la palabra? No podemos estar separados del Padre. Es peligroso estar separados del Padre, porque el único que toma ventaja se llama ese mismo. Ese mismo. Y cuando le damos rienda suelta a la desobediencia y a la rebeldía, a la envidia, al enojo, Él viene y toma posesión. Proverbios 28, 13 me dice: cuando ya lo tenga, faltan amén. Me avisa cuando ya. Amén. Listo, varios lo tienen ya. Dice la palabra 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Diga: la confrontación. Ese es el tema del día de hoy. La confrontación. Este es un dicho de Salomón. Proverbios 28, 13 y 14 es un dicho de Salomón. Es un proverbio. Y es un proverbio de una categoría específica. Es un antitético. Si usted mira el capítulo 28, dice arriba: proverbios antitéticos. ¿Y qué significa esto de antitético? Significa lo contrario, lo opuesto. Es decir, que muestra el contraste de dos ideas en un paralelismo. Es decir, fíjense que este dicho nos muestra una idea. El 28:13 nos muestra una idea con resultados, unos positivos y otros negativos. Porque lo volvemos a leer. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí vio? Una idea y dos resultados, uno positivo y uno negativo. Si yo encubro el pecado, ¿qué dice? Que no voy a prosperar. Pero si yo lo confieso, alcanzo misericordia. De eso se tratan los proverbios antitéticos, es decir, una idea con dos contrastes, con dos resultados. Uno puede ser positivo y la misma idea puede tener un resultado negativo. Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, pero tuvo un hijo muy tonto. El hombre más sabio de la tierra tuvo el hijo más tonto. ¿Usted sabía que la única vez que se dividió Israel fue por el hijo de Salomón? El único fue el hijo. Ni siquiera cuando Saúl comenzó a perseguir a David, el reino se dividió. Todo el reino apoyó a Saúl. Porque los que estaban con David eran los endeudados, ¿verdad? Allá en la cueva de Adulán, y después tuvieron que andar como fugitivos. Ahora, pero el hombre más sabio sabía lo que tenía su hijo. Diga: a veces los hijos no tienen lo mismo de los padres. El hijo no tenía sabiduría. Por eso es que Salomón se ve en la necesidad de escribir proverbios. Porque proverbio es hijo mío, hijo mío, hijo mío. Haciéndole la observación a ese hijo que no era muy prudente, que no era muy sabio. Entonces, lo más terrible de todo esto es que Salomón, al escribir los proverbios, se da cuenta que su hijo se está enredando o tenía
enredos en sus pensamientos y que quizás no iba a aprovechar el dinero, la posición, la sabiduría, la ventaja que el padre le estaba dejando. Muchos padres están abonando el camino, arando el camino, limpiando el camino para que se le haga más fácil a los hijos. Lo hablábamos ayer y decíamos, ¿cuántos artistas famosos, sus hijos se acomodaron tanto que no pensaron en seguir con el legado? El hijo de Salomón no siguió con el legado. Al contrario, destruyó su futuro y el futuro de una nación. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? La confrontación. El primero que fue confrontado al hacer los proverbios fue el mismo Salomón. No solo se lo estaba dejando escrito a ese hijo, sino a muchos hijos que iban a nacer, que teniendo un padre tan sabio no iban a seguir el mismo camino. Que teniendo un padre tan bueno no iban a seguir el mismo camino. Que teniendo un padre tan leal no iban a seguir el mismo camino. Diga, los proverbios también son para mí. Este dicho habla de la destrucción, de donde el hombre es su propio depredador cuando encubre su pecado. El pecado es como una bacteria y está por dentro, no se ve, nadie lo sabe, nadie se lo imagina, pero está comiendo, está haciendo su trabajo, está destruyendo. Y cuando ya es manifiesto ese pecado, es porque hay cosas muy evidentes. Y como yo siempre digo, es mejor no encubrir el pecado, sino confesarlo. Porque Dios te da muchas oportunidades. ¿Hasta cuándo tú abusas de la misericordia de Dios? Y hasta cuándo Dios permite que te expongan. Nadie dijo amén a eso. La confrontación es un enfrentamiento entre dos o más partes que tienen posiciones opuestas. Confrontar nuestro pecado a veces nos resulta invasivo. Cuando nosotros nos miramos al espejo y queremos y nos da ese momento de lucidez y queremos ser sinceros con nosotros mismos, a veces hasta nos molestamos. Y empezamos a decir, pero hay otros peores. O sea, ni siquiera tú mismo te puedes llegar a confrontar porque te molesta. Ahora imagínate si alguien te quiere confrontar. Así que cuando nos confrontan muchas veces nos resulta invasivo, ya que asumimos que es más fácil encubrirlo. Sin embargo, el no arrepentirnos, no reconocer y no aceptar nuestros pecados nos traen consecuencias terribles. ¿Como cuáles? Salomón dice aquí que el que encubre su pecado no prospera. Y el Señor dice que Él quiere que estemos prosperados ¿en qué? ¿En qué? Entonces el pecado puede llevar a que no seamos prosperados en todo. Porque el pecado lo que va a hacer es que va a tener, o sea, Dios donde ve que hay pecado, ¿cómo trabaja? ¿Cómo obra? Si el mismo pecado está destruyendo a la persona. Entonces las consecuencias que tenemos es que se detiene el crecimiento espiritual, se detiene el crecimiento financiero y se detiene la relación con Dios. ¿Por qué? Diga, por encubrir el pecado, mi pecado. Vamos a ver varios tipos de confrontamiento, a ver si usted se identifica con alguno de ellos. ¿Sí? El primero, confrontamiento de pecados ocultos. David, cuando pecó con Betsabé, usted sabe cuál fue el pecado, ¿verdad? Él debía haber ido a la guerra y no fue. ¿Dónde se quedó? En la casa. Y se asomó al patio y vio a Betsabé bañándose.
y la llamó y cometió adulterio. El pecado de adulterio estaba siendo encubierto por David y por Betsabé, porque tampoco la vamos a hacer a ella víctima, por los dos. Los dos estaban. Por eso es que cuando tu esposo está haciendo algo malo, tu pareja está haciendo algo malo, no te puedes quedar callado. Diga amén, amén. No quede así. No, diga amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. A mí me gusta cuando la palabra me confronta. Qué bueno. Capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 1. Vamos a ver un confrontamiento cara a cara con el fin de resolver un conflicto. Porque eso es lo que es un pecado oculto, un conflicto. ¿Sí? ¿Lo leemos? ¿Qué dice? Jehová envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? Lo primero que tenemos que saber en un confrontamiento de pecado oculto, que el que envía, ¿quién es? No es usted, no es me parece, no es yo siento, a mí me... Es que Dios le diga. Porque a veces nos tomamos atribuciones que no nos corresponden y queremos confrontar a otro porque a mí me parece. Y el confrontamiento no es si a mí me parece, es si Jehová te dio el permiso. Dale un aplauso a Jehová. Si no me cree, vuélvalo a leer. ¿Quién mandó a Natán? Y mire, déjeme decirle que cuando Jehová mandó a Natán, pasa hijo, ya Betsabé tenía barriguita. Ya habían mandado a matar a Urías. Ya habían pasado muchas cosas. Es decir, que ya David había tenido muchas oportunidades para declarar su pecado y no lo hizo. Y por lo tanto Jehová vino y le dijo a Natán, vaya usted y me lo confronta. El confrontamiento que vemos entre David y Natán es cara a cara, no es por mensaje de texto, no es por audios, no es por un mensaje que yo publico en el Facebook. Qué mala costumbre. Eso no se hace así. ¿Quién direcciona un confrontamiento? Jehová es el primer interesado en que te des cuenta de que tu pecado encubierto te hace más daño a ti que a los demás. Él es el más interesado en que tú te des cuenta. Amén. Versículo, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad y uno era rico y otro era pobre. Yo quiero que usted vea este método de confrontamiento. ¿Sí? ¿Cómo le llega Natán a David? Le llega diciendo, yo sé lo que tú hiciste con Betsabé. No, ¿verdad? ¿Cómo le llegó? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Una parábola, una historia. Aprendamos, iglesia. ¿Cómo le llegó? Con una parábola. ¿Dónde están las parábolas? En la Biblia. En la Biblia. Y queremos llegar a confrontar a alguien y ni versículo base tenemos. Ni palabra rema tenemos. Si no es que a mí me parece, yo pienso. Y Dios no está por ahí. Hay tanto silencio que lo único que se escucha son los abanicos. Entonces mire cómo él utiliza una historia para adentrar a David. Y le dice, versículo 2, el rico tenía numerosas, ¿qué? Numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él. ¿Quién era la corderita? Betsabé. Eso es inteligente. Y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno.
y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso, diga, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor, ay hermano, se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muertes. Como ya usted sabe, David, producto de este pecado, mató a Urías, se casó con Betsabé y estaba enfermo. Pero estaba callado, porque todavía no había sido expuesto. Y mientras no me expongan, yo me guardo mi pecado. Y el Salmo 32, del 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron. Mientras más calles el pecado oculto que estás practicando, más enfermedades vas a tener. Porque la palabra lo dice. Y no solo enfermedades físicas, también enfermedades emocionales como la depresión, la ansiedad, la angustia. Enfermedades financieras como la miseria, la pobreza, la escasez. Entonces, no es que Dios quiere tu mal, es que encubrir el pecado no te hace prosperar. O sea, yo tengo la solución y es de declarar, confesar mi pecado. Y hay unos cuantos pecados que hay que confesar hoy. Porque si no, el Señor te está diciendo hoy: te di mucho tiempo para hacer. Te di mucho tiempo para confesar. Te di tiempo, pero tú no hiciste nada. Como no, si no me muevo, no me ven. Como no me han dado señales y no he escuchado ninguna prédica, la pastora y el pastor no saben nada. O saben, pero se quedan callados. Mire, hermano, yo creo que todo el pueblo sabía lo que David estaba haciendo, pero nadie se atrevía porque era... Ay, es que es delicado ese asunto, pastor. Pero vino Natán. Ahora miremos la forma de confrontar. ¿Cómo es la forma de confrontar? ¿Qué dijo David? El que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Sabe que David tuvo que pagar esos 4 tantos? Con sus hijos. Y creemos que lo que estamos haciendo, que es pecado, no va a haber consecuencia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel. Ay, santo. La forma de confrontar a David fue: ese hombre no agarró de lo que era suyo, sino de lo que no le pertenecía. Yo estaba esperando la oportunidad en la ofrenda, pero ya llegó. ¿Qué hizo David? Tomó de lo que no era suyo. Diga, tomar de lo que no es mío. ¿Y por qué muchas veces nosotros tomamos lo que no nos pertenece? Y hacemos con eso como hizo David. Y hoy estamos juzgando a David, pero hoy Dios te está confrontando también. Cuando Ananías y Zafira se presentaron ante ¿quién? Ante Pedro. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? El hombre. ¿Usted sabía que entre el hombre y la mujer, al hombre es que más le cuesta diezmar y ofrendar? ¿Quién llegó primero? El hombre. ¿Y qué dijo? No, esto fue lo que yo recibí por la venta del terreno. ¿Y qué le dijo Pedro?
¿por qué has pretendido engañar al Espíritu Santo? ¿Quién quiso engañar al Espíritu Santo? El hombre, tomando de lo que no era suyo. Porque el mismo Pedro le dijo, si todo era tuyo, ¿por qué entonces quieres engañar al Espíritu Santo? Pero cuando la mujer sabe que el esposo está tomando de lo que no le corresponde y no dice nada, le pasa como a Zafira. ¿Cómo le pasó? Cuando llega Zafira, Pedro le dice, porque de paso se murió. Ananías se murió por tomar de lo que no era suyo. Ahora, ¿qué le dice a Zafira? Le dice, ¿en cuánto has vendido tal heredad? Y Zafira dijo, él dijo, tu esposo dijo en tanto, sí, en tanto. ¿Qué le dijo a ella? He allí los hombres que llevaban a tu esposo, vienen a buscarte a ti. Por eso es que a los hombres les cuesta más darle a Dios. Pero la mujer alcahueta también lleva. Porque toma de lo que no es suyo. ¿Usted creía que solamente David iba a tener las consecuencias? Betsabé también. Porque los hijos que se murieron de David no eran de Betsabé. Uno solo fue de Betsabé. Los demás eran de las otras mujeres. ¿Por qué pretendemos engañar al Señor? ¿Por qué queremos tomar de lo que no nos corresponde? Cuando nada es nuestro, nada. No olvidéis que el que te da la fuerza, que no se te olvide que sin Dios nada podemos hacer. ¿Por qué se nos olvida? Tú eres aquel que has abusado de lo ajeno, que no era tuyo, que no te correspondía a ti. Tú has abusado. Abusado de lo ajeno es igual a robar. Nadie dice amén a eso, pastor. Abusar de lo ajeno es robar. Cuando usted toma lo que no es suyo y nadie se lo regaló, eso es robar. Cuando tú dispones de algo que no es tuyo, eso es robar. Cuando nosotros nos hacemos dueños de algo que no nos pertenece, eso es robar. La palabra siempre nos va a confrontar de lo malo que nosotros hacemos. Por eso es que hay muchos que prefieren no leerla. Le sacan el cuerpo. Diga, ¿cuál es la forma correcta de accionar? ¿Cuál es la forma correcta para confrontar? Pregunto, Natán lo sobó, que le dijo, tú eres aquel. Así que cuando nosotros vamos a confrontar a alguien, tú tienes que ser intachable. Tú tienes que ser intachable, porque aunque tú no quieras, tú vas a juzgar a ese. Amén. La confrontación es para edificar y depende de nuestro corazón y de la sabiduría que tengamos para afrontarlo. Porque el Padre al que ama, entonces pregúntate, ¿será que yo soy mi propio enemigo? Y cuando yo mismo o mi espíritu me quiere confrontar, no lo acepto. O cuando alguien más me quiere confrontar, yo no acepto. Natán era un hombre de Dios, seleccionado por Dios. Sabía Dios que Natán no iba a abusar de la autoridad que Dios le estaba dando, que iba a ser conforme Dios lo mandaba. Y eso es muy importante, porque cuando a veces queremos juzgar o confrontar a otro, abusamos de la autoridad que Dios nos da. Pero Dios sabía que Natán no iba a abusar de esa autoridad. Además, Natán era un hombre que vivía una vida recta, correcta e intachable. Y que obviamente ese trabajo y esa asignación que Dios le estaba dando era el hombre correcto. Así es. Y en el versículo 9, ¿cuál era? 12:9. Dice,
porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos. Mire cómo lo confronta Natán. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es decir, que Natán comienza a decirle todo lo que él estaba haciendo. Yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a confirmar que la persona que nos está confrontando sabe todo y mucho más? ¿No es mejor declarárselo a Jehová? Yo le digo, Señor, exponme aquí en el cuarto, aquí en la casa, aquí, para que el enemigo no tome ventaja, porque usted se lo está poniendo fácil. Hermano, no es fácil confrontar. No crea que esto es fácil, no es una tarea fácil, este es un papel muy delicado. Ya que si no se está haciendo con la dirección de Dios, en vez de ayudar, lo que va a hacer es empeorar la situación. Y el problema va a ser mucho mayor. Y viene Natán y comienza a decirle, versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. No te pongas bravo que después que te exponga el Señor te diga las consecuencias que vas a tener. Y no te pongas bravo con el profeta o el predicador de turno. Él simplemente es un portavoz. Le tocó a él. Le tocó a Natán. Y yo no veo en la Biblia después diciendo que entonces David se puso bravo y buscó unos secuaces y los mandó a perseguir y a matar. No, porque Dios había direccionado a Natán. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre tu casa, tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo, diga, por el pecado oculto, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto lo hizo Absalón. Cuando tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Ay, santo. Eso es lo que sucede cuando mantenemos por mucho tiempo un pecado oculto. Tú lo hiciste en secreto y Dios te lo va a poner a la vista de todo. Dios no es malo, no. Dios es bueno y perdonador. Dios es bueno y perdonador. Pero miren esta hermosura de actitud que debe ser la que tengamos nosotros cuando nos confronten. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La actitud correcta cuando nos confronten es: pequé, acepto, reconozco, asumo, lo admito, pequé contra Jehová. No es decir, ajá, pero ¿quién soy vos para que vos me digáis si vos tenéis, vos tenéis? Porque es que a veces asumimos que es Dios que se va a aparecer en tu cuarto y te va a decir: fulano, no peques más, sé lo que estás haciendo allá en lo secreto. Y con voz de pastor o de pastora. No, el Señor va a usar gente de carne y hueso. A veces usa gente que ni siquiera te conoce. Entonces, esta actitud es la correcta para reaccionar ante el confrontamiento. No es decir, bueno, yo soy así y así me quedo. No, él dijo: he pecado contra Dios. He ofendido a Dios. Mis actitudes, mi rebeldía
me he alejado de Dios. Soy yo el culpable. Porque él le dijo, tú eres aquel. Y él dijo, yo soy ese. Yo soy ese pecador. Pero cuando alguien te dice, tú eres, ay hermano, yo, pastora, yo le digo a los hijos de casa, no me diga que no. No me diga que no porque hace a Dios mentiroso. Natán no obligó a David a que dijera que él era el pecador. No lo obligó. ¿Verdad que no? No lo obligó. Ahí no dice. No lo obligó. No lo influenció. No lo sermoneó. Sino que esperó y fue direccionado por Dios. Y yo quiero hacer unas observaciones aquí. Porque aquí no se obliga a nadie. Si usted trae piercing, si usted tiene tatuajes, si usted usa la ropa que usa, se pinta como se quiere pintar, aquí no se obliga a nadie. Y nadie está autorizado a exigirle a otro que cambie. Primero cambie usted. Así de sencillo. No está usted autorizado para sugerirle a alguien que se ponga la colita así, la camisa así. No. Porque por ese motivo es que muchas iglesias le cierran las puertas a aquel que de verdad lo necesita. Y en esta casa no se va a permitir. Aquí no se obliga a nadie, dale, pasá, acepta a Cristo. Dale. No. A nadie se le obliga a que se acepte a Cristo. Esa es una decisión muy personal. No quiero ver a nadie obligando, haciéndole, dale. No. La pregunta se hace desde aquí y usted decide allá. Porque es todo obligado no dura. Todo lo que es obligado, hermano, eso en algún momento se cae por sí solo. Así que no obligue a nadie a cambiar su forma de vestir. No obligue a nadie a cambiar su forma de hablar, ni de pensar. Acéptelo como es. Ámelo como es. Quiéralo como es. Que lo va a cambiar es Dios, usted no. Mala costumbre. Entonces queremos nosotros cambiar a la gente. ¿Y quién te dio ese permiso a ti? ¿Quién te lo dio? Cambia tú. No hagas el trabajo del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que convence de pecado? Ah, pero entonces como él no se viste como yo quiero que él se vista como yo. Yo a algunas mujeres les he sugerido que usen blusones porque nosotras somos bendecidas y afortunadas, ¿verdad? Y a veces tenemos una cantidad exagerada adelante y atrás. Y por más que sea, tenemos que vestir con pudor. Pero hay gente que ha llegado acá que no se viste exactamente como a ti te parece y tú no eres quien para decirle que no se vista así. Nadie dijo amén a eso, pastor. A mí me gusta cuando la gente viene bien esbaratada. Tomarle una foto, un antes y un después. ¡Qué gloria tan grande! Que lo cambió el Señor. A Dios no le gusta que nadie le esté robando su gloria. No, Él no discute con nadie eso. Y si Él empieza a ver que usted anda ahí muy metido y quiere hacer el molde a esa persona, ay hermano, deje trabajar al Espíritu Santo. No haga el trabajo de sus pastores. Haga su trabajo. Y su trabajo es amarlo y hacerlo sentir bien en casa. Más nada. Hermano, todos estamos llenos de pecado. Todos. Pero a veces somos tan dignos que creemos que nosotros estamos súper santos y que los demás están mal. Diga confrontación.
Segundo tipo de confrontación. El hermano decía, no, yo me tengo que ir para allá. De lo que me estoy perdiendo. Segundo tipo de confrontación. El confrontamiento por los defectos. ¿Cuál es el primero? Confrontamiento por los pecados ocultos. El segundo, confrontamiento por los defectos. Así como estamos llenos de pecado, estamos llenos de defectos. Qué tremendo, pero nos gusta llenarnos de lo malo. ¿Ah? ¿No ven esto? A Pedro no lo vencieron sus dudas, ni sus temores. ¿Sabe qué lo venció? Su vanidad, su obstinación por querer ser el más sobresaliente, su impulsividad, su competitividad, su imprudencia y su corazón religioso. ¿Tenemos todos debilidades? No está mal que lo reconozcamos. Y no nos hace sentir menos que digamos, sí, tengo debilidades, lo reconozco. ¿O es que no tenemos debilidades? ¿Cuántos tienen debilidades? Todos. Todos cogíamos de un pie. Todos cogíamos de un pie. ¿Verdad que sí? ¿Mayoría de votos no? Entonces, Pedro era de aquellos que decían, Señor, gracias, porque yo no soy como los demás. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Y esa actitud lo hacía ser peor. Pedro tenía muchos defectos, como muchos de nosotros. Sin embargo, tenía un grave problema. No le gustaba reconocerlos, ni que se los hicieran reconocer. ¿Está escuchando? Mas, sin embargo, Jesús era experto en hacerles reconocer sus errores. Porque la intención de Jesús con sus discípulos era restaurarlos. Jesús sí podía cambiarlos. Y usó un método muy inteligente, diferente al de Natán, pero muy inteligente. Es para que tú veas que no todos los confrontamientos son iguales y que hay métodos diferentes para cada tipo de confrontamiento. ¿Sí? Vamos a ver el que usó Jesús. Porque Jesús sabía que Pedro era un hombre muy astuto, audaz y confiado. Y usted sabe que querer confrontar a una persona así no es trabajo fácil. ¿O sí? No. Y te voy a dar el método para que tú lo uses. ¿Hay alguien que tú necesitas confrontar por sus defectos? Te voy a dar el método. Jesús decía las cosas para ver qué decía Pedro. Muy diferente a Natán. Natán ya tenía la información y iba para allá y decía parábolas. Pero con Pedro había que usar otra porque ese era tan inteligente que quizás, como muchos de aquí que sacan se creen, ¿cómo se llama el que hace? Matrix, y las esquivan todas. Y entonces Jesús dijo, con Pedro tengo que usar un método diferente. Voy a soltar algo a ver qué me responde el bendito. A ver qué tiene en su corazón. Mateo 16, versículo 21. A ver qué opinan. Mateo 16, versículo 21 hasta el 24. Me dice amén cuando lo tenga. Desde entonces Jesús comenzó a declararles a sus discípulos que era necesario hablar, que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús empezó a soltar y a decir, bueno muchachos, dentro de poco me voy porque me van a matar.
Estos escribas y fariseos van a terminar matándome. Soltó ahí la perlita para ver qué respondía. Y mire lo que respondió. Pedro dijo, tomándolo aparte, como muchos hacen eso, lo tomó aparte y le dijo, mira, Jesús, le empezó a convenir, decía, a cuestionarle, diciendo, Señor, pero ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué sacó Jesús de este Pedro? Allí era para que se diera cuenta Pedro, tú no te das cuenta cuando te usa el diablo. ¿Se lo demostró o no? Soltó una perlita y ¿qué terminó diciendo él? Ay, hermano, conchita de mango. ¿Y qué pensáis de la hermana fulana? Esa. ¡Ja! Y allí sacó todo lo que tenía en su corazón con eso. Y contame cómo se porta tu esposo. Ay, si vivieras con él, mira, él es esto, esto, esto. Diga, esa no soy yo. Esa no soy yo. Hermano, ¿y qué piensa usted de fulano? No, ese es un bendito, mira, hace esto, esto, esto. Diga, ese no soy yo. Ese sí soy yo. Ese sí soy yo. Dígalo, ese sí soy yo. Dígalo, ese sí soy yo. Dígalo, dígalo. Dígalo, ese sí soy yo. Hay gente que le llega la información y de una vez, ¡blum! No la filtra, no la piensa. Y si es una conchita de mango que me está poniendo Satanás para ver qué tengo yo y que yo amo a mi prójimo y mira cómo estoy hablando. Y si es una conchita de mango que me está poniendo para meterme en problemas, caes rápido. Porque muchos somos como Pedro. Tenemos defecto y no lo reconocemos, somos lengua larga. Hay que recoger esa lengua, hermano. No nos damos cuenta cuando nos usa el enemigo y hacemos unos comentarios tan fuera de lugar. Entonces, Jesús, ¿cuál era la estrategia que usaba con Pedro? Soltaba algo para ver cómo reaccionaba él. Ay, hermano. Mateo 14, versículo 28. Otra imprudencia más de Pedro. Mateo 14, 28. ¿Lo tiene? Hasta el 30. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le dijo, hombre de poca fe. ¿Viste que no tienes tanta fe como a veces alardeas? ¿Viste que a veces quieres sobresalir creyendo y haciéndole creer a los demás que tú eres el que tiene la mayor fe y no tienes fe en nada? Lo que estaba haciendo Jesús era golpeando el ego de Pedro. Tú eres un hombre, una mujer lleno de defectos. Y hasta que no lo reconozcas, Dios no se va a quedar quieto. Porque tú eres discípulo igual que Él. Allí el Señor sacó lo vulnerable que era Pedro, porque bien machito que se la tiraba. Y de pronto cuando se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Pero él era pescador. Tú no sabes nadar, tú eres pecador, ¿o no?
pescador y pecador. Y yo hablo así de Pedro porque no quiero decir su nombre, porque es que somos así. Así somos, hermano, por no querer reconocer nuestros defectos. Y le decimos, y vemos a alguien llorando porque no tiene para el arriendo, y le decimos, hermano, pero tenga fe, no sé qué. Y cuando te falta a ti, también andas llorando, pero calladito allá. Pastor, entonces no quieres que el hermano sepa de tu falta de fe porque ya le cuestionaste la fe a él. Es que recuerde que Pedro era astuto, era audaz y era bocón, era imprudente, era hablador, como dicen los dominicanos, hablador. Y el Señor le decía, ¿hasta cuándo, Pedro, con vos? Vos sois el erudito, vos todo te lo sabéis. Todo lo queréis saber, todo queréis opinar. Vamos a tener que hacerte pasar por esto. Háblame, Jehová. Te voy a mostrar lo vulnerable que tú eres, Pedro. Porque, mire, hermano, y yo reconozco que él fue el único que caminó. Yo no estoy hablando mal de eso. Estoy acentuando algo que hizo Jesús. Señor, manda, porque está bien, él tenía fe, pero ¿qué es lo que le resalta el Señor al final? Hombre de poca fe. En la barca estabas alardeando que tu fe, manda que yo vaya. Y a veces estamos orando y decimos, Señor, te serviré así sea lo que sea. Así no me des pan, no me des vestido, no me des comida. Mentiroso, falso, porque medio alcanzas algo y te desapareces de la iglesia. No vienes más, le robas a Dios. Mentiroso. Entonces, ¿por qué queremos? Ay, Dios sabe que Él tiene hijos como David, pero también tiene hijos como Pedrito. Y como usted y como yo. Y hay unos que son aviones. Y con esos aviones el Señor los lleva a que se den totazo. Juan capítulo 13. Porque el único discípulo que más escribió de él, de todo lo que hacía, fue de Pedro. Juan capítulo 13. Y con este sí cerramos con broche de oro con Pedro. Capítulo 13, versículo 36 hasta el 38. ¿Lo tiene? Capítulo 13, versículo 36 hasta el 8. Diga, la confrontación. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, tú eres como porfiadito. Tu vida pondrás por mí. Pregunta, ¿de verdad? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Porque quiere tú eres como un aguajerito y hablas mucho. No te estoy diciendo que no puedes ir por ahora. Esos son los que le gusta porfiar a la palabra. Y que el pastor y la pastora están predicando aquí y quieren de una vez llegar o ir para otro lado y cambiar la predicación o explicar lo que ya se explicó. Es decir, que se sacó de Pedro la facilidad con que él dobla, se desdobla y es desleal. ¿Sí lo vio? Él está diciendo, mire, el Señor le dice, mira Pedro, yo me voy a ir. Le soltó una palabra, me voy a ir. ¿Para dónde, Señor? ¿A dónde vas? ¿Puedo ir? No puedes ir. A donde yo voy todavía no puedes ir, pero vas a ir. No, yo ahora quiero ir. Es más, doy mi vida por ti.
Una vez se hizo una pregunta aquí y hubo una persona que dijo, yo doy no sé cuántos mil. No hablé y no digáis nada. Y a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Y a veces por responder tan rápido ese mensaje nos metimos en un problema. Si hubiera esperado un segundito más que me llegara el mensaje del otro. Y usted sabe que cuando a Jesús lo agarran y se lo llevan, Pedro queda entre la multitud y le dicen, tú eres el que andaba con ellos. Yo jamás no lo conocí. Pero tú no es que ibas a ir con... A donde quiera que tú vayas, yo iré. Y después, pero él no era el que andaba, yo, de esa iglesia. No, seguro era otro, yo no. Pero ese no es el que va a la iglesia del pastor que es negrito. ¿Quién? Yo. No, yo nunca he ido a esa iglesia. Yo no asisto ahí. Nada más sé que los servicios son los martes, los domingos, que dan comida en el comedor, que los sábados a las 4:30. Pero yo no voy para allá. No, yo no voy. Yo no asisto de esa iglesia. Ay, Cristo. Lo último que le faltaba a Pedro, que su imprudencia lo comprometiera tanto y después fuera desleal. Y se dobló. Porque prevaleció más su necesidad de mantenerse vivo. Porque lo iban a matar. Aunque al final también lo mataron. Jesús no le dijo, tú vas a ir para donde yo voy a ir. Lo que pasa es que no le explicó cómo se iba a ir. Pero él se lo dijo. En vez de decir, Señor, entonces explícame cómo me voy a ir. Bueno, mijo, te van a matar. Te van a crucificar boca abajo. Tú eres el único que va a ir exactamente a donde voy a ir yo, pero al revés. Pero él de una vez dijo, donde quiera, yo pongo mi vida por ti. Y el que apareció fue otro allá cargando la cruz, porque él no se apareció por ningún lado. Pero tenemos tantos defectos que somos tan desleales y le prometemos a alguien algo y es, ¿me ves? Ya no me ves. Cuente conmigo. Usted sabe que cuenta conmigo. Sí. Y en el momento que se necesitó, las prioridades, las necesidades fueron más importantes. ¿Cuán comprometidos estamos con Dios? Porque muchas veces el descanso es más importante. Mi necesidad es más importante. Mi bienestar es más importante. Y entonces, ¿cómo es? Si Dios te da es para que también le des tiempo a Él, ¿o no? Cada vez que Pedro quería poner y sacar su ego de perfecto, de poderoso, de super mega portado, venía Jesús y le daba su pequeña dosis de golpe del ego. Así que cada vez que nosotros nos queremos portar mejor que los demás, tratar de menospreciar a los demás, viene el Señor y te va a dar un golpecito en ese ego. Y te va a hacer entender que tú eres vulnerable e dependiente de Él. No nada. ¿Sabe cómo se llamaba el ego que tenía Pedro? El ego presumido. Porque él quería ser el centro. Y por eso cuando Jesús resucita, le pregunta, ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Pedro me amas. No era para que Jesús se convenciera, para que él se convenciera. Porque ya en ese punto, ya Pedro había reconocido que era un hombre con debilidad y expuesto a las tentaciones. Y Jesús vuelve y le hace un test psicológico y le pregunta, porque todo lo que hacía Jesús era preguntar. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta? Señor, tú sabes que te amo. Yo creo que por primera vez, por segunda vez, Pedro responde correctamente.
¿No te ha pasado que más son tus respuestas imprudentes que las correctas? Muchas veces es más la cantidad que eres presumido, egocéntrico, altivo, con la respuesta que le das a Dios. Sí, así somos. Tenemos ego presumido. La primera confrontación, por pecados ocultos. La segunda, por defecto. La tercera, confrontación, que está en la Biblia, por la religiosidad. La religiosidad es un conjunto de creencias y prácticas que someten al hombre a vivir una vida falsa, juzgando a otros en donde ellos nunca son juzgados. ¿Lo entendió? ¿Se lo repito? Es un conjunto de creencias y prácticas que someten al hombre a vivir una vida falsa, juzgando a otros y donde ellos nunca son juzgados. Amén a eso. Lucas capítulo 17. Vamos a ver el ejemplo. Mi mamá decía, el que tenga rabo de paja, que no se acerque a la candela. Lucas capítulo 17, versículo 9. Lucas. Permítame buscarlo aquí. Vamos a buscar a Juan, a decir a Juan. 17. Es la oración, Mateo, creo que. La oración del fariseo. 17. 9. ¿Alguien me ayuda con eso? La oración del fariseo. En internet, porfa. La oración del fariseo. Ajá, por ahí era. 18:9. Ok. Lucas 18:9 hasta el 14. ¿Lo tenemos? Parábola del fariseo y del publicano. ¿Cuántos lo tienen? A unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, que se creían perfectos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cómo era el método de Jesús para los fariseos? Muy diferente al discípulo, a Pedro. ¿Con Pedro qué hacía? ¿Por qué no viniste? Le decía Pedro. Y Pedro, ay, pastor, es que estaba tan ocupado. Llegué muy cansado. Tenía enfermo. ¿Qué más? Llovió. Pero con los fariseos usaba historias. Y yo estaba a saber por qué. Usó una historia porque vio que habían unos que confiaban en sí mismos como justos y que a su vez menospreciaban a los otros. Entonces, versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Diga 2. Diga yo y mi vecino. Uno era fariseo, diga yo y mi vecino. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que tengo al lado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Dice así? ¿Dice así? Ay, pareció la oración de muchos. Ay, santo, igualitica, la copiaron, hermano. Mas el publicano, estando lejos, ¿cómo lejos?
Porque el fariseo estaba cerca de la presencia y el publicano estaba lejos, en posición. Pero su corazón estaba cerca de Dios. Estando lejos no querían ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿lo entendió? ¿Quién era el religioso? ¿Quién era el religioso? El fariseo. Porque el pensamiento religioso no piensa en aplicar el juicio para sí, sino para otro. Ay, santo. Ahórrese las cosas que nadie le está preguntando. Ahórreselas. Si usted ve que no va a aportar, que no va a edificar, que no va a ayudar, no lo diga. No opine, no hable. Calladito se ve más bonito. El religioso siempre cree que él está bien y que los demás están mal. No, yo estoy mal también. Cuando yo quiero ir a señalar a alguien, digo: miren, estos días el Señor me decía: ten paciencia, porque yo a ti te he tenido mucha paciencia. Yo te he tenido paciencia a ti. Y a veces queremos pedirle a Dios: Señora, justicia. Padre, defiéndeme, Señor. Y el Señor: pero no te acuerdas cuando tú hiciste. ¿No te acuerdas de dónde yo te saqué? ¿O es que tú siempre has sido muy perfecta? ¿O nunca te equivocas? ¿Cómo es? Ley para los demás. Y una vez el pastor me enseñó algo. Yo estaba orando y yo decía: Señor, Padre, ten misericordia de fulano y de fulana. Señor, y a justicia con fulano y fulana. Y el pastor me dijo: ya va. O justicia para todos o misericordia para todos. ¿Qué fue? Y yo dije: bueno, Señor, ten misericordia de todos. Así me hayan hecho mal, ten misericordia de todos, Señor. Porque es verdad. ¿Y cuántas veces vos no te has portado mal? Y Dios ha tenido misericordia. ¿Es porque querés justicia para los demás? Y lo que estamos haciendo es oraciones hechiceras. Empezando a atacar. Padre, porque en el nombre de Jesús no permitas tal cosa, Jehová. Y el Señor dice: a mí si yo quiero. Yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Por qué te tengo que preguntar a ti si estás de acuerdo con lo que yo voy a decidir? Pero vamos corriendo a juzgar a los demás. Pero Jesús a los fariseos los confrontaba su hipocresía de una manera muy particular. ¿Quiere ver cómo era? Porque con Pedro, como era su discípulo y lo quería, él fue inteligente y dijo: lo quiero confrontar, pero no lo quiero matar. Pero con los fariseos sí lo tenía que confrontar y no matar, pero cuidar a los demás. Mateo 23. ¿Qué tenemos que hacer con los fariseos? Con los religiosos. Mateo 23. Lo que hizo Jesús. Mateo 23, versículo 1. Del 1 al 5. Después, broma. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Diga: a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que oigáis, que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces la estrategia que utilizó
Jesús para confrontar a los fariseos fue cuidando a la gente, porque sabía que los fariseos no iban a cambiar. Entonces, como tú no vas a cambiar, mi estrategia de confrontación es cuidar a la gente que esté alrededor de ti. San se acabó. ¿Usted no ha visto que eso se ha aplicado aquí en casa? Entonces, Jesús dijo, bueno, esos no van a cambiar, pero yo voy a cuidar a la gente que los está escuchando. Ellos leen a Moisés. Está bien, escúchenlo, pero no hagan las obras que ellos hacen, porque son mentirosos, son falsos, no viven un verdadero evangelio. 23. No dicen, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren mover. ¡Ay, santo! ¿Cómo? Mire, Jesús le decía, mire, esos fariseos se dan golpe de pecho diciendo que ellos oran 3, 4 y 5 horas. Pero llegan a su casa y no oran ni 20 minutos. Entonces el que quiere alcanzar ese nivel se frustra porque no puede orar 4 y 5 horas. Pero lo que no sabe es que el fariseo no hace lo que dice. Hay gente aquí que quiere que otros se porten mejor que los pastores. Y los pastores no se portan muy bien tampoco. ¿Cómo yo le voy a exigir a usted que se porte bien si a mí me cuesta también? Lea la Biblia. Por eso cuando usted me dice algo, yo le digo que ore. Lea Biblia. Quien lo convence es el Espíritu Santo. Quien lo cambia es la palabra. Yo también tengo mis luchas. Yo también tengo mis debilidades. Yo también tengo cosas que cambiar. Yo también batallo con eso. Pero entonces uno se para aquí y muestra la debilidad y después van y cambian lo que uno dice. A mí no me da pena mostrar aquí que yo soy débil y reconocer muchas cosas, porque eso es de valiente y así no tiene ventaja el enemigo de atacarme, porque ya lo dije. Entonces Jesús entendió que la única forma de acabar con la hipocresía de los fariseos y religiosos era diciéndole a los demás, ese no vive ningún evangelio. Cuídate de él. Cuídate de ella. Miren, estos días yo dije en este altar que lo que eran mis hijos no era por mí. Le doy gracias a Dios porque me reveló eso. Sino porque Él había puesto esa esencia en ellos. Porque cuántas veces mire hermano, le voy a contar algo que me dijo hoy el Señor en la tarde. Cuando hace mucho tiempo yo me portaba muy mal con mi esposo. No era pastora todavía. Y yo me molestaba cuando él subía al altar a dar cualquier testimonio y no me mencionaba. Y no decía, bueno, gracias a mi esposa que me ayuda, que ora por mí. No, hermano, no. Y él se bajaba y yo le decía, ay, pero no dijiste que fui yo que te ayudé. Y hoy el Señor me decía, ¿sabe por qué nunca permití que Él te honrara en el altar? Porque querías alimentar tu ego. Porque querías alimentar tu ego. Y por eso es que muchas veces Dios no permite que otro diga, gracias a la hermana fulana que oró por mí. Gracias a fulano, a fulana. Porque todavía hay un ego que se está alimentando y ese testimonio en vez de edificar te puede dañar. Cuando el Señor me dio esos golpes, mi hermano, yo me identifico mucho con Pedro. Cuando ya el Señor me tenía a legua allá en el suelo, que lo sigue haciendo, Él empezó a honrarme en el altar. Él empezó a reconocer en el altar el trabajo que yo hacía como madre, como esposa, como pastora, como líder. Pero antes Dios no se lo permitió.
Es por eso que muchos no te dan gracia. Porque solo el gracia te infla, te pone grandota, grandote. Y te hace sentir que tú eres poderoso. Archimega. Complételo. Super mega inteligente. ¿Qué más? Perfecta, super pega. No somos, hermano. No somos. Estamos en el camino, más nada. A mí me gusta porque a mí Dios me tira a tierra, polo a tierra de una vez. Y hay gente aquí que va a tener usted que tirarlo polo a tierra rápido, hermano. Porque le está subiendo ese ego demasiado fuerte. Usted le está alimentando el ego a mucha gente aquí. Bájelo de esa nube rápido. Jesús ponía en alerta a los demás de la falsedad y la hipocresía de los fariseos para que no cayeran. Jesús sabía que estos eran con una mente presa, tenían la mente presa de la religiosidad y que no iban a cambiar. Así que lo mejor era alertar los que estaban alrededor. Versículo 13. ¿Cómo lo hizo ahora directamente con los fariseos? Mas hay de vosotros, ahora sí era directo con ellos, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que... Ni te levantas tú ni dejas que se levante el otro. Y cuando ves que se está levantando el otro, vienes tú y lo quieres tumbar. No te congregas bien y no dejas que se congreguen los demás. Ni oras ni dejas orar a los demás. Eso fue lo que le dijo, no. Ustedes se ponen ahí en la puerta a juzgar a la gente. Cerráis el reino. Y mira a la gente. Y saluda a la gente. Y empieza a juzgar a la gente. Ustedes cierran el reino. Porque andan juzgando a los hombres. Y no se juzgan ustedes mismos. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús con los fariseos no tenía contemplación. No, él iba directo. Guácata. Porque estos son los que dañan. Ay, pastor, pero es que Dios nos manda a amar a todos. Ay, hermano, hay unos como Saúl, que desde que le dieron cabida a la desobediencia y a la rebeldía, Satanás los marcó y los selló. No hay de otro. Por eso es que Pablo dice, los entregaron a hijos. Jesús dijo, los que me diste los conservé, pero el hijo de perdición. Pero que usted quiere ser más bueno que Dios. Usted quiere ser más bueno que Dios. Y Dios le dijo no, pero usted quiere que sí. Bueno, no me esté diciendo después que ore por usted. Todo un silencio. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Claro, como te conviene, lo manipulas con la plata. Como te conviene, lo manipula con la plata. Y hay otros que manipulan con otra cosa. ¿Qué tipo de manipulación estás permitiendo o estás haciendo? ¿O profundizo? Cuando los fariseos se veían que la ofrenda estaba bajando, los empezaba a visitar a todos. Entonces, cuando a ti se te está bajando los intereses, tú empiezas a hacer lo que no te manda Dios a hacer. ¿A quién le estás enviando otra vez que no le tienes que enviar? ¿A quién estás llamando que no debes llamar? ¿A quién le estás escribiendo que no le debes escribir? Deja que Dios lo haga. La influencia, el poder lo tiene Él. Esa visitadera sin propósito. Y le decía, cuidado con los fariseos que te van a invitar es para enredarte. Cuidado con esas conversaciones que te van a alejar de Cristo. Las malas conversaciones
nunca te habla, pero ese día quiere ser tu amichi. ¿No será que te quiere decir algo para confundirte? Piénsalo bien. Alerta, porque ellos no van a cambiar. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y la palabra hoy nos ha confrontado. Señor, estamos tan llenos de pecados ocultos, pero vemos una vez más cómo tú tuviste tanta misericordia cuando David reconoció su pecado. Hoy reconocemos, Señor, que lo que hemos estado haciendo en lo oculto, que muchas veces tú nos has redarguido y no hemos querido hacer caso. Hoy, Señor, te pido perdón. Reconozco mi pecado, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor. Reprendo, Señor, todo pecado que me hace caer, toda tentación que me hace caer, todo pecado oculto que de tiempo en tiempo me hace caer cuando yo sé que eso a ti no te agrada. Padre, hoy reconozco que soy una persona débil y llena de imperfecciones. Tengo muchos defectos, Señor, que a veces me molesta, Padre, cuando otros me quieren hacer reconocer mis errores. Hoy tu palabra me ha confrontado, así como creaste una idea, una estrategia para confrontar a Pedro porque le amabas. Gracias, porque me haces ver que muchas veces por mi imprudencia, por mi competencia, por mi ego, por la vanidad, caigo, Señor, retrocedo. Entiendo ahora que parte de mi estancamiento es porque no he sabido reconocer mis debilidades, mis defectos. Te pido perdón porque he permitido el desorden en mi casa, el desorden en mis hijos, el desorden en mi vida, Señor. Pero hoy me paro en la brecha. Así como una vez le preguntaste a Pedro que le amabas, hoy yo reconozco que por ese amor que yo te tengo, así como una vez tú entregaste a tu único hijo, Señor, por amor a mí, hoy yo entrego ese orgullo, esa altivez, te la entrego como un sacrificio y como ofrenda viva, Señor. Y te pido que el Espíritu Santo haga su trabajo en mí y me convenza de pecado. Gracias, Señor. Reprende de mí toda religiosidad, todo juzgar sin mirar mis defectos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones a todos los que se conectaron. Dios me les bendiga y me les guarde.